Bueno, buenas noches para todos. Comenzamos con este primer video que vamos a tener dentro de la materia, dentro de didáctica, para terminar de abordar el texto de María Paula González, ¿no? El texto de María Paula González trata justamente un análisis y una comparación de la enseñanza de la historia en el nivel secundario en la provincia de Buenos Aires, en esa enseñanza que uno podría llamar positivista, tradicional, a una enseñanza mucho más crítica, ¿no? Bueno, nosotros ya hemos medianamente charlado en el Classroom de que en realidad esto tiene que ver con una investigación que realiza ella a partir justamente de investigar diferentes materiales que van desde las mismas leyes y normativas de la enseñanza hasta pasando por los manuales de historia, los libros de texto y pasando también por entrevistas a docentes, por observar la carpeta de los alumnos y por la observación de clases, ¿sí? En grandes rasgos lo que podemos marcar, lo que nos indica la autora, es cómo se puede observar en la enseñanza de la historia, comparada con 100 años atrás, cambios muy importantes, ¿no? Hay una renovación muy importante en la enseñanza de la historia, hay una inventiva muy importante en la enseñanza de la historia como disciplina escolar, pero también hay algunas continuidades. Entre esas continuidades, bueno, se destaca justamente estos cuestionarios y algunas formas, algunas actividades que da el docente hoy, que tiene todavía rasgo de esa historia positivista o esa historia tradicional, ¿no? Claramente esto es un proceso, ¿no? de la historia como disciplina escolar, es un proceso de largo plazo, estas modificaciones y esta forma de enseñanza que responde a necesidades del presente, eso está más que claro, ¿no? La enseñanza de cualquier materia, en este caso la historia, responde a un tipo de política educativa del momento y a un contexto determinado. Bien. Por otro lado, también aprovecho para indicar nuevamente de que la autora lo que plantea es la función de la historia, de la enseñanza de la historia y el funcionamiento de la enseñanza de la historia. La función de la enseñanza de la historia es justamente el para qué, el para qué se va a enseñar la historia, tiene que ver con los objetivos, con los propósitos, el sentido de la historia. El funcionamiento es el cómo se enseña, tiene que ver con las actividades, ¿sí? Con las diferentes metodologías, los diferentes recursos que se utiliza para enseñar historia. En teoría tendría que ir de la mano la función y el funcionamiento, ¿sí? Entonces yo lo que propongo es justamente poder plantear estas formas de enseñanza a partir del esquema que yo le envié y que ustedes me tuvieron que enviar, ¿sí? La idea es, yo voy a completar el esquema y ustedes lo que van a hacer es observar después sus esquemas y poder hacer una autocrítica de lo que he expuesto ahí, ¿sí? Así que hacemos una breve pausa, se acomodo todo esto acá atrás y vamos a ir armando ese esquema, lo vamos a ir completando. Bueno, muy bien. Entonces ahora preparamos un poquito el escenario como para poder armar este esquema que habíamos charlado y que se puede confeccionar en base a la lectura de las premisas, de las ideas que plantea la autora. Bien, bueno, como punto lo vamos a ir armando y lo vamos a ir explicando, ¿sí? Vamos tomando un tiempo para esto. Como punto de partida me gustaría, bueno, arrancar con el tema, lo que nosotros vamos a tratar tiene que ver con la historia como disciplina escolar, ¿sí? Ese es el punto a tratar. Y también lo que nosotros estuvimos viendo, y ya lo volvimos a comentar cuando tuvimos este inicio, esta introducción al video, es que la autora lo que plantea es que la historia como materia de la escuela, como disciplina escolar, pasa por una transición, ¿sí? Una transición que va desde un modelo que se sostuvo durante mucho tiempo, desde el inicio mismo de la historia como disciplina escolar, ¿sí? Y otro modelo que comenzó a proliferar en los últimos 20 años,
¿sí? Tenemos por un lado ese modelo conocido como positivista, ¿sí? Un tipo de enseñanza que era positivista, y tenemos por el otro lado el otro tipo de enseñanza que hace unas 2 décadas está vigente, que nosotros podemos nombrar o lo podemos denominar como un tipo de enseñanza crítica de la historia, ¿sí? Tipo de enseñanza crítica de la historia. Entonces tenemos estos dos modelitos como para poder comenzar. Vamos a poner una flechita aquí y aquí, ¿sí? Como para poder comenzar con este modelo. Entonces empecemos. Nosotros habíamos dicho también de que la autora habla de función y de funcionamiento, ¿sí? Para los dos modelos, para estos dos modelos, la autora habla justamente de una función y por el otro lado la autora habla justamente también de un funcionamiento. Respecto a la función, como habíamos dicho anteriormente, es el para qué se enseña historia, ¿sí? La función tiene que ver con el para qué se enseña historia. El funcionamiento, en cambio, tiene que ver con en el cómo se enseña historia, cómo, a partir de qué recursos didácticos, ¿sí? se utilizan, a partir también de, vamos a poner este mejor, que nos da un poquito más, vamos a cambiar y este también lo voy a cambiar, así podemos tener un poco más de lugar en la pared, ¿sí? Esto lo vamos a cambiar por una flecha más larga. Así tenemos un mejor ángulo y ustedes lo van a poder ver un poco mejor. Entonces el funcionamiento, decíamos, tiene que ver con los recursos didácticos, con los materiales que se trabaja, que se utiliza el docente o la docente de historia, pero también tiene que ver con el tipo de actividades, con la propuesta que plantea sobre esos recursos, ¿sí? También tiene que ver con eso. Bien, pasemos a completar un poco lo que es la enseñanza positivista con algunos de los... primero vamos a plantear el tema de la función, ¿sí? ¿Cuál es la función, digamos, de la enseñanza en la historia, ¿sí? En la historia desde un enfoque completamente positivista. Bueno, por un lado tenemos, digamos, la función es el para qué, ¿no? Es el sentido que tendría que tener. Agarro una sillita. Por un lado tiene que ver con esa conformación del ser patriótico, ¿sí? Con esa formación del ser nacional, ¿no? De ese ser patriótico. Muy vinculado con esto, porque en realidad esta educación positivista mía que estaba vinculada con estos puntos, adquirir valores. ¿Adquirir valores en qué sentido? Porque adquirir valores, nosotros en la actualidad también la enseñanza de la historia, la enseñanza crítica de la historia, intenta transmitir valores. Sin embargo, estos valores tienen que ver con esos valores nacionales, tiene que ver claramente también con un tipo de enseñanza política, ¿sí? Quizás alguno de ustedes en el esquema planteó como función de la enseñanza en el modelo positivista que la enseñanza era meramente los acontecimientos políticos, estaría muy bien indicado. Finalmente también lo que tiene que ver con la moralización. Entonces, en ese sentido nosotros estamos hablando de la formación del ser patriótico y demás, ¿sí? En esa moralización que aparece ahí, ¿sí? Bien. ¿Cómo se enseñaba historia o a partir de qué se enseñaba historia
para poder llegar a estos sentidos, a estas finalidades de la enseñanza de la historia. ¿Sí? Bueno, por un lado, esto la mayoría de nosotros lo conocemos, ¿sí? La autora justamente plantea de que varios de estas cuestiones perduran en el tiempo, ¿sí? Pero por un lado, lo que tenemos son las lecciones, ¿sí? Las lecciones es un tipo de actividad que consistía más que nada en la pregunta-respuesta, la pregunta del docente ante la respuesta del alumno en una especie de cara a cara sentado de un lado del otro, ¿sí? A eso llamamos lección, ¿sí? A eso llamamos lección, porque no toda instancia donde el alumno o alumna tiene que hablar es una lección, ¿bien? En ese sentido, estamos hablando de lección en este periodo. La otra forma también de enseñar historia son los cuestionarios, ¿sí? De este modelo. Son los cuestionarios. Esto también, ahora después vamos a hacer una aclaración con respecto a los cuestionarios, porque no es que todo cuestionario, o a partir de que el docente enseña a partir del cuestionario, no por eso sí o sí va a caer en esta enseñanza positivista, ¿sí? Hay diferentes tipos de cuestionarios. Eso lo vamos a charlar porque nuevamente vamos a encontrarnos con la palabra cuestionarios de este lado. Bien. Bien. Otro de la forma de enseñanza de la historia, que está claramente vinculado con esto que nosotros estamos planteando acá, es la repetición, ¿sí? La repetición tenía que ver con algo, con un tipo de actividad permanente, a veces en el aula, a veces la lección era una mera repetición de lo que decía el texto, a veces no, casi siempre, ¿no? Los cuestionarios lo mismo, ¿sí? Los cuestionarios era una mera repetición del texto, era una especie de corte y pegue y demás. Si alguna vez ustedes como alumno o alumna de escuela secundaria dijeron al profesor o profesora de historia, profe, es de acá a acá, llevando el librito a la fotocopia, bueno, eso es tener incorporado un tipo de enseñanza, pero también de aprendizaje, pues en este caso sería el alumno positivista, ¿sí? La mera repetición. Todo esto engloba con algo que la gran mayoría de ustedes ya lo debe saber o lo debe asociar con un tipo de enseñanza positivista, ¿sí? Que es la memorización, ¿sí? Esto de memorizar. Esto también es una acción, obviamente para poder repetir tenía que ponerse en juego este tipo de memorización. Y todo esto nos lleva a un tipo de motivo, ¿sí? De motivo final de esta enseñanza, o esta forma de enseñanza de la historia, que es la acumulación de información, ¿sí? Que es la acumulación de información. Todo esto obviamente está entrelazado, ¿sí? Está entrelazado, no es que hay algo que se contraponga, y todo esto, esta forma de enseñar historia, se relaciona justamente con este sentido de la historia. ¿Para qué enseño historia? Enseño para que el alumno y la alumna incorpore esto. ¿Cómo hago para enseñar esto? A partir de estos métodos que se utilizaban. ¿Bien? Ahora, pasamos a lo que es la enseñanza crítica. Acá vamos a tener que ver cómo armo, voy a correr un poquitito esto, porque pensé que iba a quedar lugar, pero no ha quedado. Ahí, un poquito más. Ahí estamos. Ahí creo que se va a poder ver bien. Por un lado tenemos, yo lo que voy a hacer en la función, en lo que es la función de la historia, nuevamente, ¿no? El sentido de por qué se enseña la historia. Yo lo que seleccioné, había 3 casilleros para completar. Yo lo que seleccioné tiene que ver con la función según la normativa, según las leyes educativas, ¿no? Y demás. Pero claramente excede esto que yo voy a poner acá. Por un lado, tenemos el ejercicio de la ciudadanía,
uno de los motivos de por qué se enseña historia es el ejercicio de la ciudadanía, ¿sí? Ahora después lo vamos a comparar con esta parte, pero es uno de los motivos esenciales. Otro de los motivos tiene que ver, vamos a ponerlo acá, otro de los motivos tiene que ver con la incorporación al mundo laboral, ¿sí? Que el alumno o la alumna, una vez que termine el nivel secundario, pueda insertarse en el trabajo. Obvio de que esto es muy discutido, ¿no? Es muy discutible. Muchas veces para conseguir un trabajo te piden experiencia, entonces uno dice, los jóvenes dicen, bueno, ¿cómo voy a adquirir experiencia si estoy trabajando? En fin, ¿no? Además de la situación laboral del país y demás, ¿no? Pero bueno. Y por último, continuar lo que son los estudios superiores, ¿sí? Esto es realmente nuevo. Lo pegué al revés, por eso es arriba. Esto es realmente nuevo. Pensemos lo siguiente, ¿no? Pensemos de que hace 20 años más o menos, la educación secundaria pasó a ser obligatoria. Antes no lo era. Entonces que la educación secundaria pasa a ser obligatoria, también termina de modificar un poco las funciones para qué se enseña, ¿sí? Entonces, al ser obligatoria, de manera macro, ¿sí?, de la normativa, es la formación de las personas ciudadanas para su ejercicio, ahora lo vamos a comparar con esto, ¿sí?, el poder ya inmediatamente poder incorporarse al mundo laboral, pero esto es completamente nuevo, que es una obligación de los docentes de nivel secundario que preparen a los alumnos para seguir estudios, por más que no lo sigan, ¿sí?, o por más que sigan lo que sigan, por más que, como profesor de historia, por más que no sigan historia, tratar de permitirle, darles herramientas para seguir estudios superiores, ¿sí?, para poder seguir esos estudios superiores. Y esos estudios superiores van a estar claramente marcados en el cómo enseñar historia a partir de la enseñanza crítica, ¿sí? Vamos a ver que no solamente se enseña historia cuando se enseña historia, sino que también se enseña otras cosas que exceden completamente la historia, ¿sí? Entonces, tenemos entre el cómo se enseña historia, una de las actividades es la elaboración de textos, ¿sí? Los alumnos elaboran diferentes tipos de textos que rompen un poco con el esquema de los cuestionarios, desde un breve ensayo, desde una conclusión, desde una comparación, desde una crítica, desde hipótesis, ¿sí? Pero es algo nuevo esto de que los alumnos tengan que desarrollar a lo largo del secundario diferentes tipos de escritura, diferentes tipos de texto. Esto se ve muchísimo cuando veamos los diseños curriculares, mucho más adelante, se ve muchísimo los diseños curriculares de historia en cuarto, quinto y sexto año, que se propone justamente diferentes tipos de escrituras. De las actividades que realizan los alumnos, muy importante, es el análisis de fuentes primarias, ¿sí? Es analizar las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Las fuentes primarias es todo lo que produce el hombre en un contexto determinado, ¿sí? Puede ser una fuente primaria una escritura, ¿sí?, un escrito, puede ser una fuente primaria un dibujo de la época, una fotografía, una imagen, puede ser una fuente primaria el testimonio de una persona que vivió ese hecho, ¿sí? Entonces, esto forma parte, digamos, de esta nueva forma de enseñanza, que es enseñar las fuentes primarias, criticar las fuentes primarias claramente, ¿sí? Lo que también se enseña, lo que también se termina enseñando, son técnicas de estudios. Esto es muy importante, ¿sí? Las técnicas de estudio, ¿qué serían? Por ejemplo, yo sigo una fuente primaria, yo le tengo que enseñar cómo se analiza un discurso escrito. Si doy una fotografía, una imagen, cómo se analiza una imagen. Aparte, las técnicas de estudio tienen que ver, por ejemplo, con la elaboración de textos.
cómo se redacta determinado tipo de texto. Aparte, cómo se elabora desde un resumen, algo muy simple, ¿sí? hasta una comparación o lo que fuese. Uno de lo que brinda también son técnicas de estudio. Entonces, acá, volvemos con esto acá. Yo puedo estar enseñando historia, ¿sí? O el contenido es historia, pero al mismo tiempo yo lo que estoy enseñando son formas y tipos de lecturas que son muy importantes más allá de la historia, que después el alumno puede o la alumna puede seguir cualquier tipo de carrera, que no sea historia precisamente, o odontología, lo que fuese, ¿sí? y puede sacar provecho de esas herramientas que se le terminan brindando. Otros de las formas, ¿sí? Las actividades, son los cuestionarios. Y acá repetimos cuestionarios bajo los dos tipos de enseñanza y ahora vamos a hablar un poco de eso. Y por último, lo que brinda como actividades, ¿no? y en el cómo enseñar historia es la producción de nuevos conocimientos. Muchas veces los alumnos, las alumnas del secundario tienen que producir su conocimiento. Es decir, no es una mera repetición o acumulación de información. Fíjense que acá esto es lo que se está contraponiendo. Aquí simplemente acumulo información que ya está dada y que yo simplemente la tengo que repetir, memorizar, ¿sí? Recitar en una lección o poder resolverla a partir de cuestionarios. Acá, en cambio, tiene que ver con nuevos conocimientos que van a partir del análisis de fuentes, que lo voy a poder explayar en una elaboración de texto, que voy a necesitar de estos tipos de técnicas de estudio. Bien, entonces, acá algo muy importante para aprovechar todo el esquemita es la autora lo que plantea de que hay claramente una ruptura entre esta forma de enseñanza y esta forma de enseñanza. Claramente lo hay. Bien, lo hay porque lo hay en el sentido de para qué se enseña historia, pero también lo hay en el cómo. Sin embargo, hay ciertas tradiciones en la enseñanza de la historia que se mantienen vivas. Y ella lo que observa es en los cuestionarios. ¿Sí? Lo ve como un elemento a revisar las carpetas de historia hoy, de que esos cuestionarios continúan siendo una de las actividades privilegiadas por los docentes. Ahora bien, una cosa son los tipos de cuestionarios que se llevaban adelante bajo una enseñanza positivista y otra cosa son los tipos de cuestionarios que se llevan adelante en una enseñanza crítica. Aquí, como la función tiene que ver con adquirir estos valores sin cuestionar ni nada, no formar un sujeto crítico ni nada, aquí justamente lo que se hace es poder repetir a partir de preguntas, de cuestionarios que es quién era, cuándo, dónde, ¿sí? Preguntas que remiten a una respuesta precisa, congruente, que nada da lugar a debate ni nada, ¿sí? Esos tipos de cuestionarios son los que se planteaban en estos términos. Aquí existen los cuestionarios, pero en los cuestionarios también la formulación de preguntas, aún como se lo formule, también puede ser crítica, ¿sí? De sostener, por ejemplo, un tema que ustedes vieron, que verán en Historia Argentina y Americana el segundo año. ¿Por qué Bartolomé de las Casas tenía esas ideas sobre los nativos? Bartolomé de las Casas, ¿no? Un cura muy religioso que defendía los derechos español, que defendía los derechos de los nativos. Entonces, una cosa preguntar es por qué tenía estos pensamientos, esta ideología, esta postura este hombre, y otra cosa es decir cómo se llamaba el religioso que defendía a los curas, por ejemplo, que defendía a los indios, por ejemplo, ¿sí? A los nativos. Entonces, bien, aquí un poco los dos modelos. Espero que se haya comprendido un poco mejor, ¿sí? Que a partir de la escritura. Y bueno, después del video lo que vamos a hacer, a mí me gustaría que ustedes puedan revisar los esquemitas que ustedes completaron y que hagan una autocrítica de eso. Recuerden que no se trata de trabajos prácticos, ¿sí? Sino que se trata de poder ir leyendo y analizando estos textos de una manera un poco más profunda a partir de estas consignas con los voluntarios y a partir de este esquemita que lo tenían que realizar todos, ¿sí?
Así que bueno, en un ratito entonces nos comunicamos por Splurm, yo lo dejo con un paneo general de todo el esquema.